Continuaremos la revisión del tema de toxicología ambiental, evaluando el impacto que pueden tener otras sustancias a las que nos exponemos en nuestras vidas diarias, a través del aire que respiramos o en nuestros hogares. Primero revisaremos el tema de contaminantes aéreos, y estas sustancias se pueden dividir en dos grandes categorías. Unos son los asfixiantes y los otros son los irritantes. Los asfixiantes son sustancias como el monóxido de carbono, que interfieren con el transporte de oxígeno en nuestro organismo, y ustedes saben que el oxígeno es vital para nuestros tejidos. Los segundos son moléculas irritantes, que producen inflamación y malestar en las células que recubren nuestra vía respiratoria, en la tráquea, en los bronquios, en los bronquiolos, y generalmente van a producir tos y dificultad para respirar. El monóxido de carbono es un gas asfixiante. Normalmente en nuestros organismos, cuando respiramos, el oxígeno llega a la sangre y es transportado por una molécula que se llama hemoglobina. La hemoglobina toma el oxígeno y lo lleva a los tejidos para que los tejidos lo puedan utilizar. El monóxido de carbono tiene una mayor afinidad por la hemoglobina que por el oxígeno, por lo cual cuando el monóxido de carbono está en la sangre, él va a desplazar el oxígeno y la hemoglobina entonces ya no va a poder transportar el oxígeno hacia los tejidos y los tejidos van a sufrir y la persona puede llegar a morir. El monóxido de carbono se produce principalmente en procesos de combustión y en combustión incompleta de fósiles y material orgánico. También las personas que fuman pueden estar expuestos a concentraciones bajas de monóxido de carbono. Es importante mencionar acá que el monóxido de carbono no tiene olor, sabor o color. Por lo tanto, una persona puede exponerse a monóxido de carbono y no darse cuenta. Y tal vez usted recuerde noticias de distintas partes del mundo donde, por ejemplo, han dejado un carro encendido o ha habido algún problema con una tubería de gas y la casa se llenó de monóxido de carbono sin que las personas se dieran cuenta y eventualmente todos en un hogar pueden morir. Por lo cual es muy importante tener cuidado con procesos de combustión que se desarrollen dentro de los hogares, y en muchos países del mundo se recomienda la presencia de detectores de CO, de monóxido de carbono, para alertar a las personas si los niveles de este gas aumentan en las viviendas. Entre los irritantes de la vía aérea tenemos otros gases como el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y el ozono. También estos se producen a través de procesos de combustión. Ustedes tal vez hayan escuchado noticias relacionadas con el por qué sería importante que la flota de buses, por ejemplo, de Transmilenio, en sistemas de transporte público como en Bogotá, se cambien a tecnologías limpias, o que se pasen a ser buses eléctricos, porque los buses que existen en la actualidad producen muchos de estos gases que terminan siendo irritantes para la vía aérea y va a exacerbar, por ejemplo, crisis de asma o problemas respiratorios en las personas que están expuestas a ellos. Esta es una noticia publicada por el periódico El Expertador en el 2014, en el cual se muestra que la contaminación aérea aumenta el riesgo de muerte, así sea por muerte natural, y que las personas que habitan en lugares como Bogotá, por la exposición a contaminantes ambientales, viven alrededor de 2 años menos que si vivieran en áreas con menos contaminación. La contaminación del aire nos afecta en todos los ciclos de vida y en todas las regiones de la ciudad. Sin embargo, hay lugares donde estos contaminantes tienden a acumularse más que en otros, en algunas localidades. Y es preocupante porque entonces, por ejemplo, los jardines infantiles localizados en algunas de estas localidades van a tener concentraciones de contaminantes más altas que en otros lugares. Por lo cual, los niños que están en estos jardines infantiles van a estar expuestos a mayor cantidad de contaminantes y van a tender a sufrir más problemas, por ejemplo, gripales, van a tener mayor exacerbación de crisis de asma o van a desarrollar más infecciones respiratorias. Ahora pasaremos a revisar la toxicidad potencial de algunos productos que se encuentran en nuestros hogares.
A continuación, vamos a revisar la base de datos. En este punto de la presentación deseo invitarlos a consultar una página del Instituto Nacional de Salud. Para visitarla, por favor, vayan al link. La dirección se encuentra en la derecha de esta diapositiva. En esta página encuentran información acerca de los componentes de múltiples sustancias que utilizamos en el día a día en nuestros hogares. Muchas de estas sustancias pueden estar involucradas en intoxicaciones. En YouTube también encontrarán un link a un video en el que muestro con mayor detalle cómo consultar y acceder a los datos de esta página. Otro tipo de sustancias a las que nos podemos exponer en nuestros hogares son los alcoholes, algunos de ellos de manera involuntaria, algunos de ellos de forma voluntaria. Entonces, cuando las personas toman bebidas alcohólicas, generalmente toman bebidas que contienen etanol. Por la acción de enzimas como la alcohol deshidrogenasa, este etanol se convierte en acetaldehído y esta es en parte la molécula que es responsable de los efectos tóxicos del alcohol y de la intoxicación por alcohol, de la borrachera que tienen las personas luego de tomar bebidas alcohólicas. Sin embargo, también en nuestros hogares se pueden encontrar sustancias que tienen otros tipos de alcohol. Por ejemplo, está el etilenglicol. El etilenglicol es uno de los componentes de sustancias como los refrigerantes de los vehículos. Generalmente, estas sustancias son de colores llamativos y tienen un sabor dulce, por lo cual puede ser un problema para los niños. Un adulto, pues no se le va a ocurrir tomarse el refrigerante del carro, pero el niño puede bajar, por ejemplo, al garaje, encontrar una sustancia de un color, por ejemplo, rosado atractivo, pensar que es gaseosa, probarla, darse cuenta que es dulce y terminar de ingerirla. Y esto puede llevar a que el niño tenga una intoxicación por esta sustancia y eventualmente, por ejemplo, tenga una falla renal. También es posible exponerse a algunos de esos otros alcoholes de manera involuntaria en intoxicaciones delictivas. Por ejemplo, cuando una persona consume alcohol adulterado que no contiene etanol, sino metanol. Y este metanol se va a metabolizar a ácido fórmico, el cual es tóxico para múltiples tejidos, entre ellos las células de la retina. Y esta es una de las razones por las cuales una persona que consuma alcohol adulterado puede terminar ciega. Es interesante que si conocemos el metabolismo de estas sustancias, podemos desarrollar maneras de tratar la intoxicación. Como ustedes pueden ver, parte del problema de la intoxicación es que el alcohol original se metaboliza a sustancias tóxicas, por lo cual si nosotros detenemos el metabolismo del alcohol original, podemos prevenir la intoxicación. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces se hace en la clínica? Que los médicos, entonces, si la persona se sospecha que está intoxicada por etilenglicol o por metanol, lo que hacen es darle etanol, alcohol normal del que se encontraría en bebidas alcohólicas, para que los niveles de etanol suban en el organismo, el etanol ocupe la alcohol deshidrogenasa y no permita que esa enzima metabolice los otros alcoholes, dándole tiempo al organismo para que excrete el metanol o el etilenglicol a través del riñón y se expulse a través de la orina. De esta manera se previene algo del daño. Existen otros productos del hogar donde es posible encontrar estos alcoholes. Generalmente muchos de ellos están en productos de limpieza. Este ejemplo es por ejemplo el Lysol, que contiene 79% de etanol. Y cada vez que se accione el spray que libera el alcohol, pues va a quedar un aerosol que puede irritar la vía aérea de las personas que están cercanas y llevar a problemas respiratorios. Por mucho tiempo se consideró que los problemas respiratorios asociados al uso de sustancias de limpieza eran poco frecuentes y que seguramente no tenían mayor importancia. Sin embargo, en el último año empezaron a aparecer reportes de las consecuencias para la salud pulmonar de personas que se exponen a este tipo de productos de limpieza. En este caso en particular es un artículo publicado a inicios del año 2018 donde mostraba que las mujeres que se dedican a labores de limpieza en el trabajo en el hogar tienen una disminución acelerada en las pruebas de función pulmonar y se cree que parte de esta disminución está asociada a la exposición continua de aerosoles de los productos de limpieza por vía respiratoria.
Es importante considerar otras vías por las cuales se pueden exponer las personas a estos alcoholes. Algunas veces puede parecer un juego, pero puede tener consecuencias importantes para la salud. Ejemplo, esta noticia del año 2014, donde en un colegio, en una fiesta, alguien decidió colocar alcohol en la bebida gaseosa, seguramente por ser adolescentes, y 29 personas terminaron hospitalizadas por la intoxicación por esta sustancia. También se conocen reportes de personas que en estado de alicoramiento cometen errores manejando el alcohol. En uno de ellos, por ejemplo, un papá llegó a su casa, estaba borracho, tenía un bebé que estaba llorando y le fue a preparar el tetero, pero el tetero lo preparó con una bebida alcohólica en lugar de agua, seguramente por equivocación, con lo cual obviamente el niño resultó intoxicado y hospitalizado. En el hogar también se pueden encontrar otras soluciones que pueden llegar a ser potencialmente tóxicas y que no son alcoholes. Muchas de esas, por ejemplo, son soluciones orgánicas, como el benceno. Se pueden encontrar ácidos o bases que la persona si los toma o los toca puede resultar en quemaduras del tracto gastrointestinal o de la piel. Incluso se han encontrado reportes de personas que de manera accidental toman sustancias utilizadas para la limpieza como el barsol. Estas sustancias orgánicas son muy difíciles de manejar y las intoxicaciones debidas a este tipo de sustancias generalmente tienen consecuencias severas para la salud de la persona que es expuesta. Ahora vamos a hablar del efecto que tiene la exposición en nuestro día a día a plásticos. Los plásticos son muy útiles, pero tienen consecuencias nefastas para la salud de los ecosistemas y estamos empezando a aprender acerca de las consecuencias que tienen para nuestra salud. Hay elementos químicos que están dentro de los plásticos que cuando son absorbidos en nuestro organismo actúan como hormonas y pueden tener desenlaces en salud asociados a estos. Especialmente algunos plásticos están asociados al aumento en el riesgo de cáncer en adultos y niños. Los plásticos, según sus componentes químicos, tienen una clasificación por números que nos indica cuáles son más o menos seguros para la salud. Los invito en este momento a que hagan una pausa y busquen algún recipiente plástico en el lugar donde ustedes estén y busquen qué tipo de plástico es. Entonces, es posible que ustedes cerca tengan, por ejemplo, alguna botella que almacene agua o gaseosa. Si ustedes buscan con cuidado, en esa botella van a encontrar el triángulo que representa que este plástico podría llegar a ser reciclado y que tiene un número 1. Y generalmente estos son los tipos de plástico que se utilizan para este tipo de recipientes desechables. En general, los plásticos que tienen el número 1, el 2, el 4 y el 5 son plásticos que se considera que son seguros para la salud, aunque vamos a hacer algunas observaciones más adelante. Aquellos plásticos que tienen el número 3, el 6 y el 7 deben ser evitados porque sabemos que tienen sustancias que pueden actuar como disruptores endocrinos. Los recipientes plásticos que tienen la etiqueta número 7 o número 3 contienen sustancias que actúan como disruptores endocrinos. Quiere decir que en el organismo ellos se comportan como hormonas y cambian las vías de señalización o los efectos de las hormonas a nivel de los tejidos y en las células. Los plásticos número 7 contienen una sustancia que se llama bisfenol A, BPA. Los plásticos número 3 tienen sustancias que se conocen como eftalatos. Cuando ustedes van a un supermercado, es común ahora que cuando van a comprar algún recipiente plástico o van a comprar, por ejemplo, algún juguete para niños, esto dice que son libres de BPA para indicar que ese plástico no tiene este tipo de sustancia que puede ser potencialmente dañina. Sin embargo, el hecho de que un recipiente plástico, un juguete no tenga BPA no significa necesariamente que sea completamente seguro. En el pasado, el BPA fue reemplazado por otros químicos para mantener las características físicas de los plásticos y en ese momento no hay evidencia que esos químicos por los que fueron reemplazados fueran deleterios para la salud.
Pero en los últimos años ha aparecido evidencia que los químicos que reemplazaron al BPA también tienen consecuencias en la salud. Estos empezaron a aparecer en medios de divulgación a la comunidad, donde por ejemplo aquí se muestra lo que es la nueva evidencia que asusta acerca de los plásticos que son libres de BPA. Estas noticias hacen referencia a estudios de investigación que han evaluado el efecto de algunos de estos plásticos en sistemas celulares. Por ejemplo, este artículo publicado en la revista Environmental Health muestra cómo químicos con actividad similar a los estrógenos, que son hormonas que están en nuestros organismos, usualmente son liberados de plásticos que son libres de BPA. Por lo cual esto nos muestra que incluso si los plásticos dicen que son libres de EPA, no significa necesariamente que sean seguros. La recomendación general es que nosotros debemos intentar eliminar el uso del plástico de nuestras vías y especialmente evitar el uso del plástico para almacenar alimentos y especialmente evitar calentar alimentos en recipientes plásticos, porque en el momento en que los alimentos se calientan, por ejemplo en un horno microondas, algo de estos plásticos están siendo liberados, entran en contacto a las comidas y nosotros terminamos ingiriéndolos. Los humanos en la actualidad nos estamos exponiendo a plásticos a través de múltiples vías y al parecer estamos ingiriéndolo incluso sin querer. Hay reportes de presencia de microplásticos, por ejemplo, partículas muy pequeñas que no son detectadas por el ojo humano en el agua embotellada. Y ahora, hace 2 semanas, apareció evidencia de la presencia de microplásticos en la materia fecal de los humanos. Quiere decir que nosotros, los humanos, a través de las cosas que estamos comiendo o bebiendo, estamos tomando estos microplásticos y estos microplásticos están pasando a través de nuestro tracto gastrointestinal y eventualmente pueden salir. Sin embargo, no sabemos cuál es la proporción del plástico que está saliendo o si, por ejemplo, hay plástico que esté quedando en nuestro interior. Hay preocupación si, por ejemplo, algunas de estas pequeñas microfibras o nanofibras podrían estar siendo absorbidas desde el tracto gastrointestinal y yendo a órganos como el hígado, como el cerebro, como los músculos, y todavía no sabemos cuáles son las consecuencias que ellas podrían tener en nuestra salud. Entonces, en conclusión, con esta presentación quería mostrar algunos de los elementos que se pueden encontrar en el ambiente y que pueden tener consecuencias para nuestra salud. El objetivo de la presentación no es asustar, no es decir que no podemos comer nada o que no podemos hacer nada con lo que tenemos en el ambiente. Lo que busca la presentación es que utilicemos esos principios que hemos aprendido de la farmacología para entender que todas las cosas que están en el ambiente pueden tener algún efecto en nuestra salud. Que nosotros como ciudadanos somos responsables por ayudar a mantener un ambiente limpio de contaminantes, no solamente por nuestra salud, sino por la salud de los otros individuos de nuestros hogares y de nuestras comunidades. Y también es motivarlos a ustedes desde la carrera que cada uno de ustedes esté siguiendo, la ingeniería química, la biología, las matemáticas, a pensar fuera de la caja y buscar maneras por las cuales podemos limpiar nuestro ambiente de esas sustancias que ya están haciendo daño o buscar nuevos procesos que sean menos contaminantes y que sean más respetuosos de la vida. Con esto les quiero agradecer y espero que puedan haber aprendido mucho acerca de toxicología ambiental. Como ustedes ven en las distintas diapositivas, hay referencias a los materiales de donde fue obtenida esta información para que si ustedes tienen mayor curiosidad puedan ir y leer más acerca de cada uno de los temas de la fuente original. Muchas gracias.